Brujería. Relato anónimo, basado en un hecho real. Adaptada por Eduardo Liñán. Mi historia comienza hace algún tiempo. Durante 4 años viví un infierno. Mi salud física y mental se vieron comprometidas por un extraño suceso, el cual casi acaba con mi vida, y en donde la brujería, hasta ese momento, creía que solo eran cuentos. Supe en carne propia lo real y peligrosa que puede llegar a ser esta práctica. Este es un testimonio de lo que me sucedió. Mi vida era tranquila. Me había casado con un buen hombre. Al principio nuestra vida comenzó siendo feliz, pero conforme pasaban las semanas, yo empecé a enfermarme. Al principio de cosas comunes, gripes, fiebres, cansancios, los cuales veía normales. Mas sin embargo, los padecimientos comenzaron a hacerse más frecuentes. Los síntomas de mis enfermedades eran cada vez más raros. Mis piernas se me debilitaban al grado que no podía dar ni un paso sin caerme. Mi piel comenzó a secarse y a ponerse oscura. Perdía cabello de manera alarmante. Al cabo de un año de enfermedades raras, llegué a bajar 25 kilos. Poco a poco me estaba quedando los huesos. Visité innumerables doctores y especialistas, y cada uno me daba diferentes diagnósticos que resultaban ser errados. Los medicamentos y tratamientos que me daban no funcionaban o solo atenuaban los síntomas, que para el colmo, regresaban con más fuerza. Para hacer más preocupante el cuadro, en esa época, y a pesar de mis problemas, me embaracé. Fueron los meses más tortuosos a consecuencia de todo lo que me estaba ocurriendo. El embarazo fue de alto riesgo. Estuve prácticamente entrando y saliendo del hospital durante ese periodo. Aún así, tuve muchos problemas para lograrlo, pero por fin, y a pesar de todos los pronósticos, di a luz a un par de gemelas. Estaban sanas y sin mayores problemas. Eso significó un alivio para mí y me llenó de mucha esperanza. Pasaron 40 días del alumbramiento y mi salud no mejoró. Al contrario, empeoraba más. Comencé a tener problemas estomacales que me hacían vomitar y tener diarrea. Lo más extraño es que vomitaba y defecaba una especie de líquido negro y bastante espeso, el cual apestaba horriblemente. A raíz de esto adelgacé aún más. Las cosas en mi casa también empezaron a volverse horribles. Perdí mi empleo por no poder caminar. Mi cuerpo estaba tan debilitado que ni siquiera podía cargar o darles de comer a mis hijas. Aunando a esto, mi esposo comenzó a tratarme mal. Me insultaba, me hacía sentirme culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Me decía en muchas ocasiones que era una pobre mujer, que le daba asco. En cierta forma lo entendía, porque mi apariencia de una mujer llena de vida pasó a ser de una piltrafa. Huesos forrados en piel seca y maloliente, con un rostro ojeroso y cadavérico sin mucho pelo. Apestaba a orines, a vómito y a enfermedad. La familia de mi esposo nunca se cansaba de insultarme y burlarse de mi apariencia. Esto ante la indiferencia de mi marido. Quise matarme. Quise acabar con mi vida muchas veces, pero mantenía la cordura por mis niñas. Tomé una decisión, una que cambiaré mi destino. Decidí marcharme de mi casa, abandonar a mi esposo e irme con mi familia. Tenía el presentimiento de que moriría. Esa sensación horrible de pensar que un día ya no despertaría me llenaba de mucho miedo. Mis hermosas hijas se quedarían sin mí. Decidí hacer un testamento y prepararme para lo peor. Mi salud no mejoraba con nada, y a cada día estaba a un paso más de la muerte. Mi madre, creyente de muchas cosas y platicando con amigos y familiares, coincidieron en que debieran llevarme con una señora a hacerme limpias. Yo, sin nada que perder, acepté, y me llevan con una que vivía en Santa Catarina. Al entrar en su consultorio me vio y se sorprendió. Determinada nos dijo a mis papás y a mí que no podía hacer nada, que si me ayudaba ella podría poner su vida en riesgo. Salimos de ahí, y yo pensaba en sus palabras. Mis papás no se desanimaron, y me llevaron con otra que recomendaban por el rumbo de Cumbres. Obtuvimos la misma respuesta. La señora alegó que mi mal estaba muy avanzado, que era víctima de una brujería bastante fuerte, y que no podía hacer nada por mí. Decepcionados y preocupados hasta la médula,
Mis padres me llevan a la casa y me resigno a pensar de que todo acabaría pronto. Fue entonces que mi mamá recordó que le habían dicho de una bruja que vivía en un pueblo cercano a León, que había curado a una persona muy grave con los mismos padecimientos y que ahora vivía felizmente. Sin pensarlo, decidimos ir a buscarla. Solo sabíamos el nombre del pueblo. Llegamos a León y sin conocer a nadie, empezamos a preguntar por esa señora. Nuestra búsqueda dio frutos. Llegamos a la casa de la señora. Al entrar nos llevaron a un cuarto anexo en el fondo de la propiedad donde había unas 20 personas sentadas en unas bancas y sillas. Al fondo, había un gran altar que abarcaba toda la pared, con decenas de niños Dios, un cuadro con la imagen del Papa Juan Pablo II, imágenes de la Virgen, de Cristos y de indios. No sabíamos por quién preguntar o quién dirigirnos, y de pronto de entre la multitud salió una anciana de baja estatura, encorvada y con dificultad para caminar. Al vernos puso un gesto de enojo y me preguntó con voz firme y severa: ¿Ustedes quién son? Somos de Monterrey. Venimos por ayuda para mi hija. Está muy mala, contestó mi papá con cierta pena. Enseguida la viejecilla se acercó a mí y me miró detenidamente. Sí, esta muchacha viene bien mala. Ya está a días de morir. Acuéstala aquí, le dijo mi papá con cierta resignación. Pasamos entre la gente y llegamos en medio de aquel cuarto ante la mirada curiosa de las personas. Me acosté sobre una mesa de madera y comenzó a barrerme con una escoba de hierbas frescas. Todas las personas observaban lo que hacía. Yo me sentí algo incómoda, pero así era como la señora curaba, rodeada de sus pacientes. Según los dichos de las personas a las que preguntamos, esa anciana no cobraba las consultas. Lo único que teníamos que hacer era dejar flores en su altar. Mientras hacía su labor, todos sentimos cómo repentinamente sopló un aire helado. Era extraño, porque el cuarto no tenía ventanas y la puerta de acceso estaba cerrada. En cuanto aquella ventisca comenzó a acercarse más notoria, algunas personas se pararon de sus asientos y comenzaron a orar asustadas. Otras más se arrodillaron haciendo lo mismo. Yo estaba nerviosa, y mis padres tan solo observaban toda la escena también preocupados. En ese instante sentí como si el tiempo se detuviera, y la señora se paralizó viendo el techo. Se sentó en una silla que tenía tras de sí, y se quedó como dormida con la cabeza caída sobre un hombro. Una de las mujeres que estaba ahí se paró y señaló a la anciana diciendo con voz firme: «Ya bajó el espíritu». «¿Cuál espíritu?», pregunté con miedo. «Pues la persona que te hizo la brujería», contestó con coraje. En ese instante la señora se para de la silla. Su cuerpo estaba rígido, con las manos a los costados y extrañamente firme. Su mirada apuntaba al techo, y poco a poco comenzó a caminar por el cuarto, con pasos firmes y de una manera lenta. Bajó la mirada, vio a su alrededor a todos, y su mirada se detuvo en mí y en mis padres. Enseguida puso un gesto de ira y sorpresa. Con voz profunda y escalofriante me gritó: «¿Y tú qué haces aquí?». Se hizo un silencio sepulcral en el cuarto, y todos nos quedamos viendo a la anciana que se acercó a mí, y con todo el odio del mundo me vio y me dijo: «Ya tenías que estar muerta, puta». En eso, la señora que estaba ahí se para de su silla y pregunta con determinación: «¿Quién eres? De pendeja te voy a decir», dijo la anciana con la voz grave, y comenzó a reírse con una risa chillante y molesta. Paró de reír y con una mirada de odio vio a mi mamá y le dijo: «¿Y tú? Tenías que venir de metiche, perra». La señora que se había parado la enfrentó, diciéndole que se fuera, que me dejara en paz, mientras que la anciana poseída se carcajeaba cada vez más fuerte. Con insultos horribles, las señoras comenzaron a enfrentarla. Una de ellas le dijo que los indios vendrían por ella, y que la iban a castigar. En ese momento la cara de la anciana cambió y puso un gesto de preocupación y miedo. Se arrodilló y suplicó que no le hicieran nada. Mi padre hasta ese momento no creía en nada. Pensaba que todo era una chapucería de las señoras, un teatro fingido para sacar dinero o mandarnos a otro lado. Sin embargo, su pensamiento y el de nosotros cambió, cuando la anciana postrada en el piso comenzó a llorar desconsoladamente. Ella dijo algo que nos dejó sorprendidos, que nos quitó la venda de los ojos. «Es que odio a esa maldita, esas malditas niñas. Y ella me quitaron a lo que más quería, a mi osito». Era mi suegra. Nos vimos todos al mismo tiempo con sorpresa. Era ella. Así le decía a mi esposo,
Osito, y era algo que nadie podía saber, porque nadie sabía de nuestra partida a León, ni siquiera nuestros nombres o de dónde veníamos, ni siquiera el apodo de mi esposo y el que yo tuviera hijas. En eso la anciana se desmaya y cae al piso agobiada. La gente la ayudó a incorporarse y se dirigió a mí. Tu mal es muy grande. Vas a tener que venir todos los días a hacerte unas limpias por mes y medio. Tenemos que desbaratar los males que cargas y alejar al acechador. Ahí comenzó mi curación. Cada sesión era distinta a las demás. Ella me recorría con sus manos como sacudiéndome. Me estiraba la piel y sentía como si despegaran pedazos de mí. No me dolía, pero sentía el jaloneo. En ese entonces pesaba un poco más de 30 kilos. Mi rostro era completamente cadavérico, con grandes ojeras y mis ojos hundidos. Había perdido casi todo mi pelo. Mi piel, que era blanca, se había tornado oscura, y no podía caminar. Al hacerlo, mis piernas se doblaban. Mi vagina estaba sin piel, al rojo vivo. Cualquier rozón era ardor y dolor. No podía sentarme o estar mucho tiempo de pie. Sangraba y no me cicatrizaba con nada. Eso era algo que la señora no sabía. Durante las sesiones, cada que había la limpia, me decía la magnitud del trabajo y el mal que me habían hecho. Mi esposo tenía aversión por mí, porque habían enterrado un muñeco hecho de tela y cabellos míos, y que lo habían enterrado cerca de un perro que tenían amarrado, y que cada que orinaba y defecaba, toda esa pestilencia afectaba las relaciones con mi esposo. Habían sacrificado y decapitado un coyote. Su cabeza cercenada la habían puesto sobre otro muñeco. Toda la putrefacción había recaído sobre mí, y eso afectaba mi rostro, mis facciones y mi piel, la cual estaba llena de pústulas, con la intención de hacerme ver horripilante. Incluso, no sé si fue la superstición, pero juraba que mis orejas se estaban estirando. La negrura de mi piel también reflejaba otro trabajo, en donde habían hecho otro fetiche de mí, y lo habían asado en carbones curados para hacerme brujería. Todo lo anterior iba encaminado a que mi esposo me despreciara, sintiera asco y repulsión hacia mí. El problema de mi vagina radicaba en el hecho de que en mi baño habían tirado otro trabajo, el cual poco a poco comenzó a despellejarme. Cualquier contacto con la piel me ardía horriblemente. Habían hecho otro muñeco con la intención de amarrarme las piernas con alambre. De ahí la dolencia de mis piernas y la dificultad para caminar. Lo peor fue cuando la anciana, después de sobarme el estómago, hizo que empezara a devolver. En una cubeta saqué todo lo que tenía dentro. El atole negro y apestoso que salía de mí ocasionaba que tuviera espasmos terribles y vomitara con cierto dolor. Cuando por fin terminó aquello, la anciana acerca a mí la cubeta donde había devuelto. El horror me invadió cuando vi en ese líquido negro y espeso vi renacuajos y pequeñas ranas que agonizaban entre aquella asquerosidad. Por esa razón no podía comer o alimentarme bien. Casi al finalizar el tratamiento, la anciana me pidió revisar a mis hijas, para ver que no tuvieran algún mal. A una de ellas la hizo toser y comenzó a sacar flemas. Al revisarla, nos dimos cuenta que habían cosas raras entre la mucosidad. Eran pedazos de plástico, como de bolsas de supermercado. Me preocupé porque desde que nacieron, ella en particular tenía problemas con sus bronquios y corazón. Al llegar a Monterrey, la revisamos y no encontraron nada. Estaba totalmente sana. Llegué a pesar 28 kilos. Mi cuerpo era una triste evidencia de lo que me habían hecho. La piel pegada a mis huesos, sin poder caminar bien o sostenerme por mucho tiempo. Tenía la piel pegada a los huesos. No podía caminar bien o sostenerme por mucho tiempo. No podía comer porque todo lo devolvía. Y tenía espasmos violentos y dolorosos cada vez que trataba de vomitar algo que no existía. Durante todo este tiempo me internaron varias veces por neumonías, anemias, transfusiones, y mi cuerpo resistió a pesar de estar en silla de ruedas durante casi un año. La intención de mi suegra no solo era enfermarme, era devastarme moralmente, destruirme por completo. No fue hasta junio de este año que comencé a recuperarme y después de hacer lo impensable. Cuando regresamos de León, aún tenía problemas, el mal seguía ahí pero con menos intensidad. La anciana hizo todo lo que pudo para liberarme, pero esto no había sido suficiente. Al llegar a Monterrey, lo primero que hice fue llevar a mi hija para hacerle estudios.
y así descartar de que estuviera enferma. Después de descartar las enfermedades, las bauticé. Ya sabíamos quién era la que me estaba causando los males. Después de haber traído el espíritu de mi suegra aún viva y evidenciar que era ella, comenzamos a atar cabos. Cuando huí de mi casa y a un esposo había embarazado a su amante y se fueron a vivir a la casa donde vivía, se inició entonces otra batalla contra ellos. El divorcio, la custodia de mis hijas, me denunció por abandono de hogar y robo de menores. La mamá corrió con todos los gastos de las demandas y apoyaba la relación con esa mujer con la que me engañaba desde hace mucho tiempo. Sin embargo, gané todos los pleitos legales y tengo la custodia de mis niñas. El papá paga pensión y las ve solamente los fines de semana. Aunque por mis niñas supe que solo va por ellas y las deja con su abuela. Durante todo este tiempo aún seguía con las enfermedades. Mi calvario no terminaba aún. Seguí yendo con curanderas de mi ciudad para poder tener protección de las brujerías. Pero no se me quitaba del todo los padecimientos. A pesar de no poder retener ningún alimento, mi estómago estaba abultado. Se encontraba inflamado, como si estuviera embarazada. Llevaba muchas terapias médicas, pero no mejoraba mi salud. Por esos días una tía se casó y se fue a vivir a Mérida. Fue entonces en el mes de abril que me fue a visitarla. Estando allá me comentó que me llevaría con un curandero para que me atendiera. Un mes antes de eso, ella fue con ese hombre y llevó una foto mía para que me viera y determinara qué tenía. Dice que el hombre abrió los ojos y dijo que estaba muy mal. Me mandó unos frascos con un líquido azul oscuro. Con esos líquidos tenía que dar un baño durante un mes, antes de que visitara su consultorio. Así lo hice. Pasé un mes y por fin me trasladé a Mérida. El pueblo donde el curandero atendía estaba a 1 hora de Mérida. Cuando llegamos había gente esperando. Yo pasé de inmediato al llegar. Antes de decirme algo, él me platicó cosas que solamente yo sabía. Y no solo eso, me hizo una terrible revelación. Él sabía de los trabajos que me habían hecho. Sabía que era mi suegra, pero no solamente eso. Mi ex esposo le había ayudado con muchas cosas para destruirme. Él conseguía los objetos y cosas mías para que mi suegra los trabajara. Cabello, ropa interior, fotos, etc. Lo más inquietante que me dijo es que aún estaba muerta porque le había faltado un ingrediente en los trabajos. Sangre de mi periodo. Me quedé sorprendida porque tenía ya 3 años de no tener la regla. Eso quizás me salvó de un destino peor. Fue entonces que un grano de esperanza me alentó, cuando me dijo que él podía quitarme todos los males que me habían hecho, pero esta vez por completo y no a pedazos, sacarlo de raíz definitivamente, porque lo que traía en mi estómago me iba a matar por infecciones, perinotitis o estallamiento de vísceras. Mi suegra había utilizado un tipo de magia negra de alto nivel, proveniente de Cuba, santería llamado palo mayombe, y otras cosas bastante siniestras. Así que él debía utilizar ese tipo de brujería para quitarme lo que tenía. Tardaría un poco en conseguir los ingredientes para hacer las velaciones, porque todo esto lo tendría que pedir a Cuba. Él me dio otros frascos con líquidos rojos e intensos. Con ellos debía bañarme por 30 días para poder soportar lo que me iba a hacer. Regresé a Monterrey y comencé el tratamiento. Durante ese tiempo fue horrible. Tenía dolores intensos durante la madrugada. Despertaba entre 2 y 3 de la mañana con espasmos. Mi pecho se encontraba congelado y con dificultad para respirar. Todos mis músculos los sentía atrofiados. Me dolían. Quise abandonar el tratamiento, pero ya estaba determinada a liberarme. La lucha tenía que acabar con mi vida, con la maldad que tenía. Así que lo soporté todo hasta el final. No podía pedir ayuda o ir a un hospital, porque iba a tener el mismo resultado. Ningún padecimiento aparente. Me mantuve con analgésicos, suplementos y proteínas líquidas para soportarlo, ya que comer me era imposible. Una semana antes de terminar con los baños, pude notar que traía un dolor abdominal terrible. Era como un dolor de cesárea. Sentía que la carne se me abría en esa parte. No le di mucha importancia porque todo el cuerpo me dolía de forma horrible. Al terminar con los baños me fui para Mérida. Cuando llegué con el curandero, me vio con sorpresa y me dijo que había pensado que no iba a regresar.
que no lo soportaría, pero si ya estaba ahí, lo que seguía era lo último y sería menos doloroso. Me dijo que fue difícil trabajar conmigo, que durante ese tiempo hizo velaciones, pero que era riesgoso por la porquería que tenía dentro. Él, de alguna forma, me operó con algún tipo de fetiche que había hecho para mí, que por eso me había dolido el vientre. Yo, sorprendida de esto, le contesté que en efecto, que había sentido un dolor como lacerante, como cuando te hacen una cesárea. Me recostó sobre una cama y me hizo morder y babear una gasa. Mi mamá me acompañaba y le pidieron que me cortara un pedazo de cabello. Enseguida el curandero hizo una bola de algodón con algún líquido y me lo pasó por el vientre, abajo del ombligo. Después envolvió la gasa con el cabello en el algodón. La puso sobre mí. De pronto sentí algo extraño, un dolor insoportable pero pulsante. Algo como una punta fría me hizo un corte en el ombligo y sentí como escurría algo en mi piel. Lo único que alcanzaba a ver eran sus manos envueltas en guantes de látex, haciendo algún tipo de incisión y manipulando el algodón. Me dijo que respirara y sacara el aire 4 veces. Mientras hacía esto sentía tirones en mi ombligo. Sentía como que algo jalaba dentro de mi estómago. Cuando comencé a sentir molestias, el hombre me apartó y me cubrió con algodón la herida. Me sentó sobre la cama y dijo: «Hemos terminado». «¿Qué salió?», pregunté con ansiedad. El curandero acercó un bote de alcohol y en la mano tenía una bola de algodón con la gasa. Tanto yo como mi madre miramos horrorizadas. Tiró la bola al piso y le echó mucho alcohol. Y después la encendió. En el cuarto no había corrientes de aire porque todo estaba cerrado, pero se hizo una gran llamarada. El fuego azul envolvió todo aquello. Cuando comenzaba a extinguirse aquella bola de algodón con la gasa, se puso negra, y de pronto comenzaron a salir cosas raras de él. Eran como gusanos que salían frenéticamente de aquel calor. Crecían y se retorcían agonizándose sobre el piso. Mientras unos se quemaban, los otros bailoteaban. Entonces lo entendí. Lo que salió de esa bola no eran gusanos, eran serpientes, pequeñas, escamosas y se retorcían. No lo podíamos creer mi mamá y yo. Nos habíamos quedado sin habla. Eso era la brujería que traías, serpientes. Era lo que te hacía vomitar y te hacía sentir el dolor en el esófago. Ya no cabían y buscaban la salida. Al subir por tu esófago, ellas mismas se bloqueaban y se retorcían, dijo el curandero también sorprendido. De pronto, me asaltaron unas ganas intensas de ir al baño. Con ayuda de mi madre entré al baño que había ahí. Comencé a defecar. Era algo asqueroso lo que hice, ya que era una masa maloliente completamente blanca como la manteca. Parecía que todo el horror que había pasado había salido por ahí. Horas después sentí hambre. Quería comerme al mundo. Por primera vez en mucho tiempo comí y no devolví nada. Eso me emocionó hasta las lágrimas. Ya me sentía mejor. Regresamos a Monterrey. A la semana comencé a arreglar de nuevo, después de tener 3 años que no lo hacía. Fui con un especialista y después de exámenes determinaron que todo estaba bien. Ni azúcar, ni anemia, ni nada. Volví a subir de peso. Los médicos me retiraron muchos medicamentos y no se explicaban la mejora que había tenido. Las taquicardias habían desaparecido. Ya no me agitaba a realizar cualquier actividad. Aún tengo un cabo suelto. Desde abril, mi exmarido y su madre no han sabido más de mí. Ellos creen que aún estoy mal y que no tardo en morir. Quiero que lo crean. El curandero me dijo que por el momento es mejor que no me vean. La terrible realidad de lo que me pasó obedece a esto. Ambición. Yo tengo unos seguros cuantiosos. Cuando recién empezaba con mi marido, me di cuenta que mi suegra tenía otras intenciones. Ahora también supe que mi exmarido las tenía también. Comencé a sospechar cuando mi exsuegra se quedó con mi acta de matrimonio y no me la quería devolver. Siendo más astuta que ella, le comenté que la necesitaba, porque tenían que poner a su hijo como beneficiario. En ese mismo rato me la dio, y mi esposo comenzó a preguntarme y a investigar cuánto dinero era. Eso me abrió un poco más los ojos. Aunando a eso, la familia de él se quería quedar con la casa donde vivíamos. Mi ex esposo la sacó estando soltero,
tenía planeado vivir ahí. Todos ellos, pero sus planes se arruinaron cuando salí embarazada. Eso puso a toda su familia furiosa, por haber truncado el deseo de vivir ahí. Cuando me llevó a vivir a su casa, su familia me condicionó que si iba a vivir ahí, yo tenía que ampliar y amoblar la casa, porque su hijo ya había puesto la casa. Ellos tenían la idea de que también su hijo se había quedado sin dinero por comprar esa casa, así que yo tuve que correr con los gastos de la boda. Mi vida llena de mezquinidad, abuso y enfermedad comenzaron en el momento que me casé con él y me fui a vivir a su casa. A pesar de casarnos, él no dejó a la otra mujer. Mi suegra apoyaba y cubría el engaño de su hijo. Ya no tenía intimidad con él. Cuando él estaba todo era maltratos psicológicos, debido a mi aspecto y a mi malestar. Ellos estaban acabando con mi vida, pero fue hasta que decidí huir de aquel infierno e irme con mi familia, que inició mi lucha para librarme de este mal que tenía impuesto. Lo logré a pesar de todo y sigo adelante. Mi ex esposo sigue con su mujer y su hijo, y sus padres aún viven con él. Ellos no saben que estoy bien. Ellos no saben que estoy bien y no quiero que se entere. Tengo el temor que me vuelvan a atacar. Ellos esperan que muera, pero las batallas que he librado y ganado me han hecho mucho más fuerte. Que quede este testimonio para que la gente sepa que la brujería es real y que puede llegar a matarte.